Buenas noches, bienvenidos a este espacio de reflexión antes de dormir. Hoy es viernes 10 de julio y podemos darle gracias a Dios por cuanto de bueno y noble nos ha podido conceder en este día y que todo realmente sea para mayor honra y gloria de su nombre. La Iglesia celebra en este día o recuerda a un santo que de pronto no conocemos tanto, pero que se destaca en muchas iglesias. San Cristóbal, mártir. Un santo que inspira a todos protección y confianza. Se le conoce como un santo fuerte. Físicamente hablando, lo representan como un hombre con mucha fuerza, para significar con ello la fortaleza que nos viene de Cristo y también por la excelencia de sus virtudes. Ojalá que también nosotros, como Él, podamos vernos robustos en Cristo, en la fe, en nuestras virtudes. El Evangelio de hoy está tomado de San Mateo, en el capítulo 10, del 16 al 23. Y nos dice que en aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: miren que los mando como ovejas entre lobos. Por eso, sean sagaces como las serpientes y sencillos como las palomas. Pero no se fíen de la gente, porque los entregarán a los tribunales. Los azotarán en las sinagogas y los harán comparecer ante gobernadores y reyes por mi causa. Así darán testimonio ante ellos y ante los gentiles. Cuando los arresten, no se preocupen de lo que van a decir o de cómo lo van a decir. En su momento, se les sugerirá lo que tienen que decir. No serán ustedes los que hablen. El Espíritu de su Padre hablará por ustedes. Los hermanos entregarán a sus hermanos para que los maten, los padres a los hijos. Se rebelarán los hijos contra sus padres y los matarán. Todos los odiarán por mi nombre. El que persevere hasta el final se salvará. Cuando los persigan en una ciudad, vayan a otra, porque les aseguro que no terminarán con las ciudades de Israel antes de que vuelva el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este pasaje del Evangelio que nos presenta San Mateo es maravilloso porque termina diciendo: el que persevere hasta el final, ese se salvará. La importancia de la perseverancia en la vida humana, en la vida afectiva, en la vida espiritual, la perseverancia en la fe. Y tiene que decirnos mucho, porque el ser humano, o yo no sé si de pronto también nuestra cultura un poquito, hace que a veces seamos poco perseverantes, inconstantes. No digo solamente en el ámbito espiritual o de la fe, sino también en otros ámbitos, en el ámbito humano, afectivo o académico. A veces emprendemos proyectos y los dejamos abandonados. A veces comenzamos 4 carreras y ninguna nos satisface. Somos inconstantes. Y el que no es perseverante, humanamente hablando, pues le queda muy duro ser perseverante en la fe. Porque
en la base de la persona está lo humano. Es desde allí precisamente donde se puede trabajar las otras dimensiones. Por eso es tan importante que pensemos en el mensaje del Evangelio cuando nos dice: el que persevere hasta el final, ese se salvará. En el ardor popular decimos: el que persevera alcanza. Claro. Y entonces reflexionemos y pensemos qué tan perseverantes somos nosotros en nuestros proyectos, en nuestros propósitos, en la vida de la fe. Hay que buscar ser perseverantes, a pesar de las adversidades. El mismo texto del Evangelio narra que van a venir momentos muy difíciles. Incluso el Evangelio tiende a ser como un poquito trágico. Los hijos entregarán a sus padres y los matarán, los padres a los hijos se confrontarán y los odiarán por mi causa. Cuando los persigan en una ciudad, vayan a la otra. Pero en esos momentos de mayor adversidad es cuando más buscamos o debemos buscar ser perseverantes en la fe. Más perseverantes tenemos que ser, porque Dios, que está pendiente de todos y que nos ama a todos y que cuida de todos, pues de manera especial está allí en esos momentos adversos de tu vida. Él lo hace gracias al Espíritu Santo. Y por eso también le dice Jesús: cuando los entreguen, no se angustien de cómo se van a defender, porque será el Espíritu de su Padre el que hable por ustedes. Así que, a perseverar. Y una buena perseverancia sería en invocar el Espíritu de Dios para que nos asista y nos conceda sabiduría para discernir qué es lo que conviene. ¿Qué es lo que conviene? Porque comienza diciendo el Evangelio: mire, la situación va a ser difícil. Los envío como corderos en medio de lobos. ¿Ustedes saben lo que eso significa? ¿Saben lo que es ser corderos en medio de lobos? Más si se está disperso. Está absolutamente expuesto. Por eso tenemos que mantenernos en el rebaño, juntos, para que podamos vernos libres de los peligros. Pero dice Jesús: los mando a ustedes como corderos en medio de lobos. Y dice más: por eso sean sagaces. Otra traducción diría: sean astutos como las serpientes y sencillos y mansos como las palomas. Jesús nos descubre que tenemos que valorar la justa proporcionalidad, el sano equilibrio. ¿Por qué? Pues porque tenemos que ser humildes. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y Jesús nos da la mejor lección de humildad y de sencillez. Y ahorita mismo nos dice: sean sencillos como las palomas, pero también sean astutos como las serpientes. Y entonces dijéramos: pero ¿cómo hacer, cómo discernir en qué momento debo tener la astucia de las serpientes y en qué momento la humildad de las palomas, la sencillez de las palomas? Pues por eso lo que les decía, tenemos que invocar constantemente el Espíritu de Dios para que Él nos ayude a discernir qué es lo que conviene, cuándo. Dios no nos abandona. Él nos envió el Espíritu Santo. Será el Espíritu de mi Padre el que hable por ustedes. Pero eso sí, hay que invocarlo. Y hay que invocarlo constantemente. ¿Por qué? Porque nuestra sabiduría humana, propiamente hablando, puede verse muchas veces viciada, equivocada, malintencionada. Pero el Espíritu nos ayudará a tener la justa proporcionalidad, el sano equilibrio. Ni tanto que queme el santo, ni tan poquito que no lo alumbre. Ni tan humilde
que se aprovechen de nuestra humildad, ni tan astutos que lleguemos a ser injustos. Ahí, en el sano equilibrio, podremos buscar agradar a Dios con la gracia que de Él procede. Que el Señor entonces nos conceda en esta noche poder reparar nuestras fuerzas para poder seguir trabajando en la extensión de su reino. Sálvanos, Señor, despiertos, protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Amén. Que el Señor les bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y que la Santísima Virgen María acompañe tu descanso. Amén.